Bueno, en la plataforma les he dejado algunos ejemplos para la persistencia en Java y en general para el uso de archivos. Tenemos un ejemplo para la lectura y escritura de información en modo texto. Insisto, esto no es lo más recomendable cuando vamos a hacer persistencia, sino solo cuando vamos a hacer como reportes, ¿no? Bueno, aquí vemos, tenemos por ejemplo, aquí se pide el nombre del archivo que se va a instanciar y, bueno, tenemos declarado un objeto de tipo archive file, es el file original. File input stream es para leer. File input stream reader es el objeto con el cual vamos a estar leyendo, y el buffered reader, que es el vínculo final, ¿no? Mientras que para el archivo de salida tenemos un objeto file que le hemos llamado fcopia, un file output stream, que es el flujo, y el prime stream, que es el objeto capaz de escribir en el output stream. Entonces, este ejemplo lo que hace es copiar de un archivo de texto hacia otro archivo de texto, ¿no? Entonces, aquí, bueno, primero instanciamos el teclado y pedimos el nombre del objeto, del archivo a copiar, y bueno, y abrimos ese archivo, ¿no? Si ven, bueno, aquí como el nombre venía en una variable, pues no va entre comillas, pero si nosotros escribiéramos en código el nombre, tendría que ir entre comillas, ¿sí? Y ya que instanciamos el new file, vamos a instanciar el input stream, ¿no? El file input stream del archivo original es new file input stream vinculado con el objeto de tipo file. Y luego vamos a instanciar el input stream reader vinculado con el file input stream. Y finalmente el buffered reader vinculado con el input stream. Entonces, así ya podemos comenzar a leer. Como este ejemplo lee y escribe, entonces va a preparar el archivo de salida, el archivo de copia. Al objeto de tipo file lo instancia file y con el nombre que se le ha dado, que es el mismo nombre que el de origen, nada más le agregó punto copia, y instancia el output stream vinculado con el file. Y el print stream, que es con lo que va a escribir, instanciado, vinculado al file output stream. Y luego lo que hace es leer cada uno de los elementos del archivo y escribirlo, ¿no? Entonces aquí, pues va, bueno, si está disponible es mayor que 0, esto es si hay elementos que leer, y va a decir que ese es distinto de nulo y va a hacer este ciclo while, ¿no? Entonces, mientras ese sea distinto de nulo, va a leer como si fueran líneas, ¿no? A nuestro objeto de tipo buffered reader. Aquí está, el RD original es el buffered reader, le pedimos que lea una línea y la lee y la guarda en una variable, y esta variable en el ejemplo se despliega en la consola y se le pide al prime stream que lo guarde también en un archivo. Y bueno, ese es un ejemplo muy sencillo de cómo leer y cómo escribir en un archivo de texto. Ahora, un ejemplo en el que lee y escribe objetos, ¿no? Entonces, ahora bueno, cuando usamos archivos, cabe la posibilidad de que no podamos abrir el archivo, por ejemplo, porque no tenemos permisos de lectura en o de abrir ese archivo, o porque el archivo no exista, o diferentes cosas. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta que hay distintas operaciones que nos pueden generar excepciones. Por ejemplo, abrir el archivo puede generarnos excepciones, tratar de leer el archivo puede generarnos excepciones, y tratar de escribir en el archivo puede generarnos excepciones. Entonces, vamos a necesitar englobar el código en bloques try y catch de acuerdo a la lógica que nosotros deseemos darle. Bueno, aquí tenemos un objeto de tipo
hay un objeto de tipo file y un objeto de tipo file o string que hemos instanciado asociado al objeto file, que aquí como que lo hacemos anónimo. Y hacemos un object OpudString asociado al file OpudString, ¿no? Entonces podemos escribir, ¿no? Para escribir, pues vamos a usar, por ejemplo, al object OpudString podemos usar su método writeObject y le podemos pasar un objeto completo, ¿no? Por ejemplo, aquí es un objeto de tipo persona, persona 1. ¿Qué se necesita? Que persona sea un objeto serializable. Si no es serializable, no va a funcionar. Por ejemplo, aquí nosotros instanciamos a los dos objetos de tipo persona, por ejemplo, de esta manera, ¿no? Y se van a escribir completos los objetos y cuando nosotros deseemos leerlo, por ejemplo, acá está la parte para lectura, tenemos un file InputString vinculado al file, un object InputString vinculado al file InputString y leemos así, ¿no? Por ejemplo, while persona sea distinto de nulo, persona es igual a el objeto object OpudString.readObject. Esto nos devuelve un objeto de tipo object y lo voy a convertir a tipo persona para guardarlo en una variable de referencia de tipo persona. Y por ejemplo aquí lo voy a imprimir utilizando el método toString de la clase persona, ¿no? Y bueno, aquí tenemos el ejemplo que ustedes pueden seguir detalladamente y completarlo y debería de funcionar. Bueno, para tendrían que escribir primero la clase persona y aquí estoy ocupando una constructora que tiene dos parámetros, un parámetro de tipo nombre, tendrían que escribir la clase nombre y uno que es como su teléfono, bueno, o su fecha de nacimiento, la verdad no me acuerdo qué es. Y finalmente el ejemplo en XML. Entonces es muy sencillo también. Aquí vamos a tener un objeto de tipo file OpudString que vamos a instanciar. Tenemos un objeto de tipo file, lo instanciamos. New file y el nombre del archivo. Le he puesto la extensión XML porque lo que voy a escribir está en XML, entonces es como conveniente que darle congruencia, ¿no? Y a mi objeto file OpudString, pues lo vinculo con este archivo, al buffer de OpudString lo vinculo con el file OpudString y el XML encoder lo vinculo con el buffer. Entonces, cuando voy a escribir, solamente le digo al objeto XML encoder, write. ¿En dónde escribe? El encoder escribe en el buffer de OpudString, que escribe a través del file OpudString en el archivo datos.xml. Entonces, pues así, ¿no? Yo puedo poner esto, por ejemplo, dentro de un while o lo que sea, y estar escribiendo cada uno de los objetos y queda escrito en XML. Ahora, para leerlo, creo que no escribí el de leerlo. Para leerlo, lo que voy a usar es un XML decoder y le voy a decir readObject y ya lo lee en el tipo correspondiente. Déjenme ver si lo puse. Entonces aquí tenemos el decoder. Perdón, no coloqué en la plataforma. Entonces voy a pausar el video